Buenos Y días, Padre Raimundo. qué alegría tan grande, Padre Javier, poder iniciar esta nueva clase, la segunda que tenemos de este ciclo de 9 exposiciones de este curso que lleva por nombre La Esperanza Cristiana ante la presencia del mal en el mundo. Y como usted nos fue ilustrando durante el sábado anterior, el racionalismo hace mucho daño en la mentalidad cristiana porque atenta contra nuestra fe. Y hoy día vamos a tener el agrado de escuchar este tema tan actual que es la ideología de género y su peligro y amenaza constante en nuestra iglesia y en el núcleo fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Así que le agradecemos mucho su buena disposición, Padre, de acompañarnos y le damos la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, bien hallado. Y si les parece, en esta víspera, este día anterior a la fiesta de la Santísima Trinidad, pues comenzamos dándoles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y nos encomendamos al Espíritu para que nos ilumine y abra nuestros corazones en esta octava del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, danos tu luz desde el cielo, llena nuestros corazones, infunde en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, Dios Padre y Dios Hijo, y seremos recreados, seremos regenerados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de vuestro Espíritu Santo, concedednos que por ese mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y le pedimos a San Miguel que proteja, que cubra esta reunión, y a San Gabriel, patrono, arcángel de las comunicaciones, pues que también nos acompañe y haga que se pueda transmitir todo muy bien con los buenos servicios, ¿no?, de la que coordina todo esto. Y bueno, mis saludos a don Francisco Javier, el señor obispo, y hoy, después de estar considerando la primera de las charlas, pues estuvimos hablando, como ha recordado el padre Raimundo, de, bueno, que para situarnos en el marco donde hemos de evangelizar, tenemos que saber, pues, cuál es el contexto en que nos encontramos. Ha habido un proceso de apostasía progresivo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, progresivo durante este segundo milenio de la fe, y que ha dado lugar, pues sobre todo dirigido por esa mentalidad racionalista, pues ha dado lugar, pues, a un progresivo rechazo, primero del desprestigio de la fe en el siglo XIV, el rechazo de la Iglesia por parte de Lutero, por parte de la Reforma Protestante, el rechazo de Cristo por parte de la masonería, de la Ilustración, de los iluministas, y finalmente, pues el rechazo de Cristo también y de Dios como enemigo de nuestra felicidad, que dirían los maestros de la sospecha del siglo XIX, Marx, Freud y Nietzsche, y finalmente, pues el rechazo de Dios ya en el comunismo, en el siglo XX, que tuvo dos versiones. Una versión pues muy beligerante, muy violenta, en la revolución bolchevique-menchevique, que, como explicó la Virgen en Fátima, pues Rusia extendería sus errores y por todo el mundo, y que muchas naciones tendrían que ser perseguidas. Pero este rechazo, este materialismo dialéctico, pues tuvo una versión 50 años después, en la revolución sexual, que acabó siendo ya la puntilla de esta apostasía de la fe de Jesucristo. Estuvimos explicando cómo eso se introduce dentro de la Iglesia a través de una exégesis bíblica racionalista, es decir, que
excluye todo lo espiritual y todo lo sobrenatural. Y todo lo que pueda sonar a intervención divina, pues eso es un mito, y hay que desmitologizar la Biblia, ¿no? Es decir, una lectura de la Biblia sin ningún criterio científico, porque como les contaba, estos autores, Pullman, etcétera, pues del racionalismo exegético, pues ellos no argumentan, ellos postulan la cuestión y pues consiguen que se produzca pues ese abandono de la fe, porque claro, una de las dos fuentes de la revelación, junto con la tradición viva de la Iglesia, los padres, pues es la Sagrada Escritura, ¿no? En el momento en que manipulamos, adulteramos la interpretación de la Escritura fuera de la tradición viva de la Iglesia, en ese momento pues ya nos hemos cargado la fe, ¿no? Claro, eso, como dijimos, da lugar a una cristología arriana, en la que Jesucristo pues es un gran hombre, un hombre inspirador, muy bueno, y en el que tenemos que mirarnos, reflejarnos, pero que es un hombre, y por tanto sus postulados morales no nos conciernen a nosotros, porque un hombre no puede tener en cuenta todas las vicisitudes de los humanos, conocer al ser humano como para decirnos lo que es permanente y lo que es circunstancial. Y por tanto las directrices morales de Jesucristo están muy bien para su época, que existían esas convicciones, cuando en realidad era totalmente novedoso las propuestas morales de Jesucristo, pero bueno, es lo que dirán ellos. Y que por tanto, pues ahora nosotros tenemos ya que evolucionar y adaptar la fe, la moral de la Iglesia a las circunstancias del mundo en el que vivimos. Hemos de estar encarnados, seguirán todo ese tipo de propuestas, y para justificar pues esa traición en el fondo pues al depósito de la fe. Este es el punto que en su versión, digo que así como la versión política del racionalismo, el marxismo, el comunismo, perdón, el marxismo político, el materialismo dialéctico, la dialéctica en el plano social, la guerra y la violencia como método de consecución de logros sociales, pues visto en el plano moral sería la ideología de género. Esto pues es un punto que me parece que es muy clave captarlo, conocerlo, porque para saber el mundo en que vivimos y saber que como no tengamos una formación adecuada para dar una respuesta, pues nos va a pasar lo que le pasó a los obispos en el concilio, cuando en los debates que se iban teniendo, Pablo VI era un hombre muy formado, tenía muy buena cabeza y además muy buena formación teológica, pues era un hombre que, aunque en su modo de ser no fuera una persona de mucho carácter, pero sí era una persona pues muy formada. Entonces él en los debates del concilio tuvo pues el acierto de dejar que la gente interviniera con toda libertad, toda espontaneidad, y él pues intervino en pocos momentos. Intervino en el momento del debate sobre la Virgen como Madre de Dios, Madre de la Iglesia, que pues arrancó el aplauso más duradero de todo el concilio, ¿no? Cuando proclamó que María es Madre de la Iglesia, ¿no? Pero tuvo una intervención muy nombrada, que fue en la elaboración del documento 13, la Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, en el apartado correspondiente a la sexualidad, al matrimonio, tanto el matrimonio como el celibato, pues el Papa Pablo VI vio que los debates eran un auténtico diálogo de besugos, con perdón para los señores obispos conciliares, los padres conciliares, pero así lo entendió el Papa, y entonces intervino, fuera de su costumbre habitual, y les dijo que este tema veía que no tenían una formación antropológica como para poder discutir, poder debatir con fundamento, porque se veía que había una ignorancia enciclopédica sobre la antropología de la sexualidad.
y que por tanto, pues aquello era un diálogo de besugos y que no tenía ningún sentido, y que él como papa, y por tanto pues encargado de servir a la unidad de la Iglesia y de confirmar en la fe a los hermanos, se reservaba esos dos aspectos de la sexualidad, el aspecto célibe, virginal de la sexualidad, y el aspecto matrimonial, se lo reservaba para elaborar sendas encíclicas que publicaría próximamente. Y así fue. Año y medio después sacaría la Sacerdotalis Celibatus, que es una encíclica muy, muy ilustrativa, muy completa, tiene cosas que, no, que luego pues, la teología que se impulsa a partir de eso ha profundizado más, y cosas pues que por ejemplo, pues el tema de los orígenes apostólicos del celibato, que ahí el Papa no quiso mojarse, y luego los entendidos, ya los entendidos en la materia, pues sí que se han ya pronunciado más, porque se ha investigado y se ha visto que que el celibato no es una cuestión disciplinar del siglo IV, sino que tiene orígenes apostólicos, los tiempos apostólicos. Bueno, por una parte, el Papa saca en el año 67, año y medio después de la clausura del concilio, que fue el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada del año 65, y en segundo lugar, pues un año después saca la encíclica Humane Vitae, sobre la castidad matrimonial. Digo eso porque es muy significativo. Era la primera consideración que yo quería destacar al respecto, porque el sexo no ha sido una cuestión problemática en Occidente mientras había una unidad religiosa. ¿Por qué? Pues porque la fundamentación de la moral sexual de la Iglesia estaba en el principio de autoridad en la tradición apostólica. Se explicaba que la tradición apostólica, pues el depósito de la fe, nos presenta unas determinadas pautas sexuales como correctas y otras como desviaciones, como inmorales, como pecaminosas. Pero no se explicaba todo el fundamento antropológico de esas valoraciones morales que hace la Sagrada Escritura y que la tradición viva de la Iglesia ha ido transmitiendo. Entonces, mientras hubo una unidad religiosa, pues no hubo problema en Occidente. Pero en el momento en que la ruptura del anglicanismo y el protestantismo rompen, pues con la Iglesia Católica, como el fundamento de la moral sexual no era una explicación, no tenía una explicación antropológica, con independencia de las particularidades religiosas de cada quien, pues entonces también se produce una diversificación en la moral sexual. Empieza a haber, sobre todo en el ámbito protestante, pues una aprobación del divorcio en ciertas circunstancias, etc. Los anglicanos mantuvieron la moral sexual hasta que perdieron la tradición apostólica. En 1940 y pico cambiaron la fórmula consecratoria de los obispos, perdieron el obispado, y entonces acabaron enseguida, perdieron la fidelidad a esa tradición apostólica, acabando pues en las uniones, bendiciendo uniones homosexuales, cosa que ha dado lugar a una vergüenza por parte de muchos miembros de la comunión anglicana, y les ha llevado a pedir ser admitidos, y la Iglesia ha hecho pues una especie de una fórmula jurídica para aceptar a esos cristianos anglicanos, poderlos aceptar dentro de la Iglesia, y esos sacerdotes que quieren, no pueden. O sea, dice, esto no es la Iglesia de Jesucristo, y por tanto, pues, pero hasta ese momento conservaron bastante la fidelidad doctrinal. Piensen, por ejemplo, que a mi modo de ver, uno de los mejores apologistas del siglo XX, que es C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, ¿no? el de las crónicas de Narnia, ¿no? Pues es un gran apologista, es un hombre pues, que tiene una fuerza, un vigor en la defensa de la fe maravillosa, y además presentándolo con diversas claves, en clave literaria, en clave... Bueno, es un personaje, bueno, pues es anglicano. Cualquier católico puede suscribir hasta el último punto de sus afirmaciones, ¿no? Porque todavía en esos momentos, sobre todo todos estos miembros del círculo de Newman,
que algunos eran anglicanos, no eran católicos, pues tenían una potencia, ¿verdad?, doctrinal y de comunión con la tradición apostólica muy intensa, ¿no? Entonces digo que la cuestión de la moral sexual se convierte en problemática en Occidente a partir de su ruptura religiosa. ¿Por qué? Por un fallo garrafal que tenía la moral sexual de la Iglesia, que era su falta de explicación humana, de explicación antropológica, de explicar, como luego haría, por ejemplo, Pío XI con la Casti Connubii, Pablo VI, el Humanae Vitae, o sobre todo Juan Pablo II con la catequesis de la teología del cuerpo, del lenguaje del cuerpo humano, pues de explicar ese significado antropológico, que es lo que llamaba Juan Pablo II el significado nupcial del cuerpo humano. Ustedes decía, tienen que entender el lenguaje del cuerpo desde una perspectiva humana, que luego además uno puede saber que esto está corroborado porque Dios así lo ha revelado, pero es que si uno no entiende ese lenguaje del cuerpo, pues entonces en un contexto cultural de dispersión y de relativismo moral absoluto, como es el de la civilización occidental en crisis, pues no hemos estado en condiciones de dar una respuesta adecuada. O sea, la Iglesia no está en condiciones de parar esa ola, esa marea negra, ¿verdad?, de corrupción sexual que se extendió por Occidente hasta el punto de justificar las aberraciones más llamativas. Vamos, bien. Entonces, digo que ese es el punto clave. Las deficiencias ético-antropológicas de la moral sexual de la Iglesia hasta el siglo XX. Entonces, no haber una cultura. De hecho, pues el sexo acababa siendo un tabú, una cuestión de la que no se hablaba, que se sabía que esto es pecado, esto no es pecado y ya está. Y entonces no se explicaba a la gente, con lo cual la gente tendía a vivir en materia de moral sexual con una actitud represiva. Porque claro, si yo no entiendo el por qué, o sea, que una cosa es pecado porque me perjudica, sino que uno piensa que es pecado porque Dios lo dice, pues a fin de cuentas, pues entonces Dios es un enemigo de mi felicidad, ¿no? Porque lo que veo que me resulta atractivo, pues está negado por la moral revelada, ¿no? Y claro, pues eso es un flaco servicio a la revelación que está al servicio del hombre. Como dice San Ireneo, ¿no? Gloria Dei vivens homo, lo que más le alegra a Dios es que el hombre sea feliz, que el hombre viva. Dios es Dios de vivos, no es un enemigo de nuestra felicidad ni de nuestra realización sexual. Entonces, pues eso digo que es algo, un aspecto pues muy clave, ¿no? En el momento en que se acepta, hay como una ética racionalista, la ética de Descartes, en la que se dice pienso, luego existo, es decir, lo relevante en la sexualidad es la actitud y no lo relevante es también el cuerpo, porque el cuerpo no forma parte de la persona, entonces la hemos fastidiado. Y esto es lo que dirá pues todo el movimiento de la ideología de género, todo el movimiento del feminismo radical, ha tenido diversas modalidades, ¿no? Yo, pues, a mí me ha pillado, yo entré en la universidad en el año 69, justo después del Mayo francés del 68, y fue en filosofía, pues aquí en Madrid, pues era tremendo, ¿no? Como nos pasábamos el día, pues, manifestaciones, corriendo delante de los caballos de la Policía Nacional, que se llamaban grises entonces, etcétera. Una cosa realmente caótica que se había conseguido introducir y que era, pues eso, la generación del 68, ¿no? Que en el fondo, en el plano moral, lo que venían a decir era abajo los curas y arriba las faldas. O sea, como un presentar, ¿no? Pues la moral de la Iglesia como algo represor y como una propuesta de rechazo total de la Iglesia y de su moral. Entonces, bueno, pues las consecuencias de esa revolución sexual que propone un marxista, Herbert Marcuse,
que él pues lo que propone es cambiar la sociedad a través de cambiar los roles, los planteamientos sobre la sexualidad. Efectivamente, ha ocasionado un terremoto como no ha habido, yo creo que en toda la historia de la humanidad. Y hay un vídeo, publiqué hace poco un vídeo en el canal este que tengo, de todas las semanas saco un vídeo de unos 10 minutos, por ahí, se llama Tiempo de Respuestas, pues ahí publiqué un vídeo sobre que la revolución más sangrienta ha sido la de la ideología de género. Ahí voy dando datos de cuántos muertos tuvo la revolución de Mao, de Pol Pot, de Hitler, de Stalin, de Lenin, de aquel, del otro, y haciendo ver que los millones de muertos del aborto, de la píldora, de la píldora el día después, del aborto terapéutico, de la RU486, es que no tiene parangón, o sea, es a años luz, es la más sangrienta, y la cultura de la muerte que se ha instaurado a partir de entonces, pues con esos negocios, con la venta a las casas de fármacos, de cremas para la piel, pues de kilos de las clínicas abortistas, ¿no? De residuos de fetos, la experimenta ahora con todo el tema de las vacunas de la COVID. Ha salido, ¡ay, qué curioso! Que el material que han utilizado, las líneas celulares que han utilizado para muchas de estas vacunas han sido líneas celulares de fetos abortados. Entonces, qué curioso, ¿no? Está todo, es esa cultura de la muerte que está muy vinculada y que ha sido pues, utilizada por el llamado nuevo orden mundial, que uno de los postulados del nuevo orden mundial, ¿no? Que es donde está la masonería, donde están los Illuminati, pues esas pocas familias, ¿no? Que controlan ahora mismo la economía y que han promovido pues todo el tema de la situación actual y lo siguen promoviendo, ¿no? Pues este nuevo orden mundial, uno de sus postulados, su decálogo, es que la población mundial tiene que reducirse a 500.000 habitantes. Perdón, a 500 millones de habitantes, que ahora mismo somos 7.000 millones de habitantes en el mundo y hay que reducirlo, sobramos 6.500 millones. Para eso pues promueven la unión homosexual, que no es fecunda, promueven el aborto, promueven los anticonceptivos, promueven todo tipo de vacunas que van eliminando gente, sobre todo en países menos desarrollados, en vías de desarrollo, promueven pues toda la cosa de la COVID, unas movidas que son muy preocupantes pero que tienen en común esa cultura de la muerte, el gran negocio, donde esta visión equivocada de la sexualidad pues es clave, porque el fundamento para poder justificar es una actitud racionalista. El cuerpo no es relevante desde el punto de vista humano. El cuerpo es una prótesis, dirá Juan Pablo II. No es un constitutivo de la persona, sino un atributo de la persona. Es una prótesis de la persona. Y lo que yo haga con el cuerpo es irrelevante, si mi actitud es correcta. ¿Cómo se mete esto en la Iglesia? Hablábamos en la charla pasada de cómo el racionalismo se introduce en la Iglesia. ¿Cómo se introduce la ideología de género? Que lo que viene a decir género significa que no es que haya dos sexos, sino que hay una cosa, es lo biológico, y luego pues está la actitud de las personas, como ellos se consideran, el género al que ellos se consideran, que es lo relevante, ¿no? Entonces es como un postular, una condición sexual independiente de tu constitución física, de tu biología, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque por ese racionalismo, el sexo es prótesis de la persona y lo que yo haga es irrelevante. Digo, ¿cómo esto se mete dentro de la Iglesia? Pues esto se mete, la ideología de género entra en la Iglesia a través de una moral que la introducen sobre todo 5 jesuitas y 2 redentoristas. Los jesuitas son unos profesores de antropología teológica, de antropología moral y moral, fundamental sobre todo de Estados Unidos,
y que tuvieron también mucha relevancia en Canadá. Joseph Fuchs, McCormick, Sullivan, Hugh, Mahoney y Mahoney, sí, no sé si lo he dicho los 5, Fuchs, Sullivan, Hugh, Mahoney, me falta uno, ya me vendrá. Y luego Carran, que no era jesuita, era secular, pero era profesor como ellos y estaba en esa misma línea. Estos fueron los que fueron extendiendo en Estados Unidos y Canadá esta mentalidad de que el cuerpo es una prótesis. Como es una prótesis, lo importante es la actitud. La opción fundamental es si es amorosa, si se puede justificar cualquier cosa. Entonces justifican todo. Justifican el aborto, justifican el adulterio, porque yo ahora he perdido el amor, justifican la práctica homosexual, hasta la zoofilia. Así. A mí me pidieron en la Facultad de Teología que hiciera un libro, pues no soy antropólogo, pues refutando las posturas de estos autores. Y así lo hice. Pues me ayudaron, me orientaron, porque hice una primera versión, me dijeron, falta todavía por contestar esto y esto. Hice una segunda versión y ya pues al final quedó pues, un libro de unas 400 páginas que está en internet, en mi página web, lo tienen al alcance en otras publicaciones, está ahí colgado, porque cuando ya se vendió toda la edición, pues lo colgamos en internet y para que esté al alcance de todo el mundo. Tengo ya escrita una versión de divulgación sobre esto, pero no puedo publicarla en estos momentos porque el Partido Popular en España sacó en Madrid, en la Comunidad de Madrid, una ley que hace delictivo el decir que las desviaciones sexuales que no son normales. Y entonces, pues, claro, pues me dijo una abogada del ayuntamiento que decir, vale, esto no lo puedo publicar porque va a la cárcel. Entonces, pues tendré que esperar, ¿no?, a que cambie esa legislación. Pero el libro original del año 98, el Manual de Antropología Sexual, ese sí está publicado y bueno, entonces digo que pues estos autores fueron explicando que lo importante es la actitud. ¿Cómo reacciona la Iglesia ante eso? Bueno, reaccionó Juan Pablo II, que fue providencial, porque, claro, cuando es elegido Papa, un señor que era antropólogo, que regentaba la cátedra de ética en Lublin, que había publicado un manual que se llamaba Amor y Responsabilidad y que era especialista en pastoral matrimonial, sobre todo con matrimonios jóvenes y tal. Claro, en el momento en que es elegido Papa, un señor que tiene ese bagaje cultural, pues claro, al año de haber sido elegido, empieza en septiembre de 1979, fue elegido en el año 78, pues si yo estaba en la mili en el 78, cuando murió Pablo VI, un mes después es elegido en septiembre Juan Pablo II. O sea que un año después de ser elegido es cuando él empieza su catequesis sobre la teología del cuerpo. La teología que estuvo todos los miércoles, ininterrumpidamente, durante 4 años, solo con la salvedad de cuando recibió el atentado, estuvo unos meses sin poder fuera de combate y entonces pues ahí no pudo dar las catequesis, ¿no? Y prosiguió, en cuanto se recuperó, siguió dando esas catequesis sobre el cuerpo humano, que es una maravilla, que se han ido publicando y de la que ahí se configuró pues, el antiguo Instituto Juan Pablo II, porque el actual no tiene nada que ver con toda esa doctrina, por desgracia. Entonces, pues ese instituto pues, ha ido trabajando, profundizando en toda esa materia. Y bueno, pues a mí cuando me pidieron esa refutación de las doctrinas de estos jesuitas, y luego de dos redentoristas en Europa, uno en Centro Europa, el padre Herring, y otro en España y todo el ámbito de América Latina, el padre Marciano Vidal, que todavía vive aquí al lado de mi parroquia, en la parroquia de los redentoristas, y donde pues él con su libro de la moral de actitudes, que Roma pues hace unos años dijo que no se podía
que ese libro no se podía seguir manteniendo, los seminarios, que había sido el manual de teología moral en los seminarios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde ellos decían lo importante es la actitud. Lo importante es la actitud. ¿Qué ha sucedido? Como la moral que se ha explicado en muchísimos seminarios ha sido esta, pues claro, ustedes imagínense lo que ha sucedido estos años. Cuando hace un par de años se hizo una cumbre de todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo sobre la crisis de la pederastia en la Iglesia, ¿qué sucedió? Pues que llegan todos los presidentes y el Papa Benedicto, que había sido el que había ido gestionando todo el tema de y poniendo, apretando las clavijas y pidiéndole a Juan Pablo II que por favor que había que a los obispos embridarlos en esta materia, porque estaban en muchos casos tapando, como ha pasado, claro. Pues piensen en la crisis de Chile, pues que tener que sustituir al episcopado por su actitud pues de encubrimiento, en el fondo, de algo pues muy grave, ¿no? Pero eso, ¿a qué obedeció? Pues eso obedeció a haberse extendido esa mentalidad. Fíjense, cuando Pablo VI saca la Humanae Vitae, que fue un acto heroico, yo creo que una de los signos que yo siempre he tenido de su santidad, que era un tío pues con mucha, vamos, muy fiel a Jesucristo, pues, y perdón por lo de tío, ¿no? Pero vamos, perdonar el lenguaje coloquial, pues una persona muy fiel a Jesucristo, el que le presentó la encíclica, le dijo, que era un monseñor, si usted firma esto, yo me secularizo, para presionarle y que no la firmara. Y él la firmó y el otro se secularizó. Pero ¿hasta qué punto le presionaron? Y entonces, claro, pues cuando el Papa saca esta encíclica, la Conferencia Episcopal Canadiense, en pleno, rechaza oficialmente la encíclica. Y la mitad, que entonces no era una única conferencia episcopal de los obispos de Estados Unidos, sino que había 4 conferencias episcopales, la mitad de las conferencias episcopales de Estados Unidos rechazan la encíclica. En Europa, varias conferencias centroeuropeas, donde estaba el padre Gering, rechazan la encíclica. Claro, ¿por qué? Pues porque, claro, si o especialistas en moral fundamental son partidarios de esto, pues al no haber un conocimiento en el episcopado y en el presbiterado de la antropología de la sexualidad, pues entonces ha sido la debacle, se lo han llevado por delante. Y claro, pues empiezan a entrar en la iglesia personas en los seminarios, personas con inclinaciones homosexuales, pero no con inclinaciones homosexuales, que la Ratio Studiorum dice que tienen que resolver ese problema antes, que es un problema insoluble, Lo trato a mucha gente y se van curando muchísimos con este tipo de problema. Pues no solo eso, no solo que personas, sino personas con práctica homosexual. Entonces, empiezan a entrar dentro de la iglesia, de los seminarios, quiero decir, y empiezan a ordenarse. Claro, ¿qué pasa? Pues una persona que tiene este tipo de problemas, de ordinario, pues tienen un desquiciamiento en su afectividad, un desorden en su afectividad. Y empiezan a causar problemas de conducta, que empiezan que en la parroquia se los encuentran borrachos en un sitio, o consumiendo droga, o con no sé qué y no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el obispo? Primero lo cambia y luego lo manda a Roma a estudiar para quitárselo de en medio. Claro, eso no es solución. Eso no es solución. Entonces decía que cuando se celebró esa cumbre sobre el tema de la pederastia en la iglesia, Benedicto hizo unas notas, yo saqué 5 vídeos comentándolas, unas notas muy luminosas, porque claro, el tío que tenía la mayor experiencia sobre el que había pasado esos años en la iglesia, explicando de dónde venía, de qué polvos venían estos lodos que habíamos luego padecido, cuáles eran los polvos que luego trajeron estos lodos. Entonces, pues yo creo que es muy significativo y
Y entonces, porque indudablemente pues, hay que comprender, o sea, a qué se debe todo este problema que ha hundido tantas, piensen, por ejemplo, pues no solamente el problema en Chile, sino en muchísimos sitios. Piensen, por ejemplo, en Irlanda. Irlanda ha sido la debacle, un país que además era muy clerical, pues al hundirse la confianza en el clero, ha sido el abandono de la práctica religiosa y el abandono de la Iglesia por parte de muchísimos irlandeses. O sea, ha sido un verdadero drama, ¿no? Y, sin embargo, pues como no hay una formación antropológica, pues seguimos sin saber, en el fondo, cómo acometer estas cuestiones. Yo quería simplemente recordar los principios más elementales de esa visión de la sexualidad que, como Juan Pablo II decía que, bueno, es el primer teólogo que ha explicado la Trinidad, a mi modo de ver. Yo hice la tesis doctoral sobre la Trinidad en el libro, en el manual que utilizaba para sus clases Tomás de Aquino, que era el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, que lo fue corrigiendo tanto en sus clases en Nápoles como en París. Entonces, pues claro, a mí me llamó mucho la atención las explicaciones del Millen, que son muy bonitas, de Ratzinger en su introducción al cristianismo y sobre todo de Juan Pablo II en su catequesis, la teología sobre el cuerpo humano, porque son los primeros que explican lo que es el amor, que el amor no es una cuestión de dos, sino de tres, y que el Espíritu Santo es la personificación del amor del Padre y del Hijo, igual que nosotros somos la personificación del amor de nuestros padres. El amor de nuestros padres con patas, ¿no? La unidad de nuestros padres personificada, ¿no? Bueno, pues digo que en esa explicación que hace Juan Pablo II de la teología del cuerpo humano y de explicar que el analogado básico más elemental del amor trinitario, como dice la primera página de la Biblia, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, si los creó hombre y hembra, luego el capítulo 2 dice Isaac, varón, varona, ¿no? Y los creó hombre y hembra a su imagen y semejanza. 3 ordenados a los hijos, ¿no? Bueno, pues Juan Pablo II estuvo pues dando toda una catequesis explicando la antropología, o sea, el lenguaje interior, una visión que uno pueda entender con su razón, con independencia de la fe, que uno puede entender sobre lo que es la sexualidad humana. Bueno, pues yo lo he ordenado eso en 2 apartados. Por una parte, las orientaciones de Juan Pablo II y de los papas anteriores sobre el carácter, o sea, en qué se parece la sexualidad humana y la sexualidad animal, que es en 3 aspectos que coincidimos. Y luego un segundo apartado que son las notas personalistas diferenciales de nuestra sexualidad respecto de la sexualidad de los animales. Es decir, el ser humano, su cuerpo, uno de los principios fundamentales de la teología la teología cristiana, es la unión sustancial de cuerpo y espíritu. Unión sustancial. No son 2 sustancias unidas, sino hay una unidad sustancial, una única sustancia corpórea y espiritual a la vez. Nuestro espíritu no es como el de los ángeles, porque está corporeizado, y nuestro cuerpo no es como el de los animales, porque está espiritualizado. ¿Y cómo sabemos que es así? Porque hay unas notas espiritualistas o personalistas de nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos instintos, tenemos tendencias educables. Claro, nosotros tenemos una percepción de la utilidad de las cosas, que es lo que los agrupamos en los conceptos, que es algo material, es algo racional, es algo del cerebro, ¿no? Que capta eso igual que los animales captan eso. A ellos se les llama estimativa porque no están penetrados por el espíritu, pero sin embargo, en esa racionalización del entorno, el ser humano tiene un interés universal.
Los animales les interesa nada más que lo que se corresponde con su supervivencia individual y la de su especie. Nada más, lo demás les importa nada. Nosotros, en cambio, hacemos la ciencia y técnica. ¿Por qué? Pues porque nuestro interés es universal. ¿Y por qué es nuestro interés cerebral? Que es corpóreo, que es psíquico, que no es espiritual, no está en el orden espiritual. ¿Por qué ese interés es universal? Porque está espiritualizado, porque está presente. El principio vital que lo promueve, que lo sustenta, es un principio vital que es espiritual y que es la fuente de nuestra dimensión espiritual y el que impregna nuestras dimensiones biológica y psíquica, ¿no? Que son del cuerpo, nuestras dimensiones corporales. Pero somos una unidad. Por tanto, esta visión racionalista de estos teólogos contra los que se publicó la Veritatis Splendor, ¿no? Esta encíclica en la que va a hacer una teología moral fundamental, diciendo que no tiene sentido los argumentos y los postulados de estos jesuitas y de estos redentoristas, que no tienen ningún fundamento y ninguna correspondencia con la tradición apostólica, la tradición viva de la Iglesia, que no se puede considerar católico. No lo señalaron por su nombre, pero era evidente, ¿no?, que estaban refiriéndose a estos autores, ¿no? Los que estábamos un poquito en esas materias, pues teníamos súper claro a quienes se estaban refiriendo cuando Juan Pablo II publica el día 6 de agosto, el día de la transfiguración, publica la Veritatis Splendor, ¿no? Bueno, entonces digo que hay unas notas personalistas. Luego, además, en el ámbito también psicológico, o sea, cerebral, hay un interés no utilitario, cosa que no existe en los animales, que es el interés estético, que acompaña todas nuestras funciones básicas biológicas. La función de la alimentación, de la vivienda, de la protección, de la sexualidad, etc. Todo eso tiene que estar revestido de belleza, de una sensibilidad estética que no existe en el ámbito de la gastronomía, etc., que no existe en el ámbito animal, ¿no? Y por eso, pues los paleoantropólogos, cuando investigan si un vestigio es humano o no, van a utilizar como notas diferenciales la presencia de un interés, una tecnología que requiera un interés universal, o la presencia de un interés estético, o la convicción de lo religioso, que eso también es, eso ya está en el plano del espíritu, ¿no? En el plano espiritual. Entonces, digo que hay como unas notas diferenciales, personalistas. ¿En qué coincidimos con los animales? Pues coincidimos en tres aspectos. La diferencia sexual es constitutiva. Esto que dicen los racionalistas, los de la ideología de género, que el cuerpo es una prótesis y que tú puedes tener el género que quieras, pues es un disparate. Y entonces, pues claro, está causando unos problemas gravísimos, porque además en los años en que todavía el joven o la joven no tiene educada su afectividad, si en esos años lo que haces es inducirle a que experimente, a que tal, pues lo que haces es desquiciarlo y desorientarlo completamente, ¿no? Bueno, hay esas diferencias psicosexuales, lo que se va a hablar de lo que es el género, tiene un fundamento biológico. Somos una unidad, son inseparables. Y eso pues lo explicaron muy claramente, lo explica Juan Pablo II pues, de una manera muy bonita y muy científica y muy bien explicado, ¿no? Yo lo recogí también en mi libro Amar con el cuerpo, que por cierto lo titulé así porque era el tema. O sea, el tema era el racionalismo, el tema era la ideología de género. Y había que decir que no bastaba con amar con el espíritu, o no bastaba con había que amar con el cuerpo. Si mis actos sexuales no son amorosos, yo no puedo amar. Porque mis actos sexuales tienen que ser amorosos en el orden espiritual, que haya un compromiso, en el orden afectivo, en el orden psíquico, que haya un cariño, pero en el orden biológico, que haya una apertura a la unidad y a la donación, a la procreación. Si falta ese significado unitivo, donativo de la sexualidad, pues le estás privando de su condición amorosa. Y entonces, ¿qué sucede? Como somos una unidad,
como decía el viejo Aristóteles, digo que no, Aristóteles no es que fuera viejo, que cuando era viejo y escribe su Ética Nicómaco, dice, cambiando de conducta, cambia el corazón. Somos una unidad. Entonces, cuando nuestro corazón, hay tanta gente que le han dicho, bueno, ¿qué le va a pasar porque utilice la píldora? Pues simplemente que su amor a su cónyuge se va a dinamitar, porque somos una unidad. Y si en esa dimensión física esos actos no son unitivos, no son comprometedores, no son donativos, no son apertura a la aceptación y al otro, pues lo que hacen son unos actos que lo que buscan es el egoísmo. Y eso va a predisponer a esas personas, como de hecho así ha sucedido, porque pues va a predisponerle al fracaso. ¿Qué pasa? Que la gente que se casa hoy día son más tontos que los que se casaban antiguamente y les dura muy poco su amor. No, señor, es que hoy día se hacen muchas más tonterías que cuando se respetaba unas pautas de comportamiento sexual. Entonces, si tu conducta no es unitiva, no es fiel, tu corazón acaba destruyéndose, el cariño, porque hay una unidad. Ese es el gran problema que no quieren tener en cuenta estos autores, ¿no? Bueno, pues digo que hay una visión, pues, bueno, esto también pues llevó, claro, a postular el tema del sacerdocio femenino, porque consideran que qué tontería el ser varón o mujer. No, señor, usted, Cristo se ha encarnado varón, y el sacerdote y el diácono se configura con Cristo cabeza, in persona Cristo, y Cristo es varón. No es una cuestión secundaria, claro, para el que piensa que el cuerpo es una cuestión secundaria, pero es que no es secundaria. ¿Y por qué Cristo se encarnó varón? Porque ha querido representar al esposo de la Iglesia, así de sencillo. En la Biblia, toda la teología bíblica es la alianza, y es Dios es el esposo. Pues Cristo, su enviado, viene a ser el esposo de ese nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Por eso se encarna varón. Y por eso, aunque la persona más excelsa, humana, más excelsa, no es un varón, sino una mujer, porque Cristo es persona divina y la Virgen es persona humana, sin embargo, no llama al ministerio ordenado, que no es lo más importante, pero es el servicio para el que vino. Y el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para que luego muchos puedan protagonizar una consagración del mundo en cada uno, en su ambiente, etc. Hay todo un clericalismo eclesiológico y un machismo antropológico en esa reivindicación del sacerdocio femenino y una soteriología neonóstica, un pensar que es una gnosis, un manicaísmo, que el cuerpo es algo irrelevante. El segundo aspecto en el que coincidimos con los animales es en que esa diversidad se ordena a la complementariedad, el sentido amoroso de la inclinación sexual. Pues esto es muy clave, como he explicado ya hace un momento, para entender qué actos son rectos, son amorosos y qué actos no lo son, cuando carecen de ese significado unitivo y procreativo al que se ordena por naturaleza la procreación. El tercer aspecto en que coincidimos con los animales es en la trascendencia individual y social del ejercicio de la sexualidad. Para un animal, para una especie animal que no se acierta a reproducirse, desaparece. En el caso humano, una persona que está desquiciada en el plano de la afectividad sexual se desquicia en los demás ámbitos. ¿Por qué? No por lo que decía Freud, que Freud en eso estaba equivocado, decía que todo trauma tiene un origen sexual. No, todo trauma sexual repercute en los demás aspectos de la persona. ¿Por qué? Porque la proyección, como decía este biologista, genetista, que de la trisomía esta del síndrome de Down, Jérôme Lejeune, pues decía que la proyección cerebral de los órganos genitales está en el surco de Roland, que es el núcleo de la afectividad. Y por eso todo lo que afecta a nuestra sexualidad repercute y nos desquicia en los demás ámbitos, en el ámbito de la amistad, en el ámbito del trabajo, y eso se ve con los muchachos muchísimo,
que empiezan a desquiciarse en esa materia y entonces empiezan a ir mal en los estudios, a tener problemas en casa, etcétera, etcétera. Es algo que tiene una relevancia. En la Biblia, por eso, pues se dice que, hombre, que el delito sexual pues es penado con la misma gravedad que el homicidio. O sea, el adulterio tenía pena de muerte y que la blasfemia, el adulterio y el homicidio tenían pena de muerte, ¿no? Entonces, pues claro, la Biblia, por ejemplo, destaca el caso de David, ¿no? Como por ese delito sexual, pues acaba asesinando al marido de su adúltera, ¿no? La mujer con la que la madre sería luego de Salomón, ¿no? O como la Biblia pues destaca como Salomón, que empezó siendo el rey bueno, pues por desviarse en el plano sexual, porque se casan que tenía 700 mujeres principales y 500 secundarias, que no es poco decir. Pero es que lo curioso, y que es lo que le reprocha a la Biblia no le reprocha que tuviera muchas mujeres, aunque su lujuria sí le llevó a casarse con todas ellas, ninguna era hija de Israel. Y eso es lo sorprendente, que no hubiera ninguna hija de Israel. Entonces, bueno, pues ese es el punto, ¿no? Que va la Biblia destacando la gravedad de eso. Por eso la enseñanza de la Iglesia, pues uno ve el catecismo, explica lo que es la masturbación consentida. Pues dice, es un pecado grave, ¿no? Cualquier acepta. ¿Por qué? Pues porque repercute de una manera importante, como se ha visto, ¿no? Pues, en casarse un matrimonio, casarse una familia, etc. Bueno, quería también explicar brevemente, porque nos quedan 8 minutos, explicar las notas diferenciales que Juan Pablo II presentaba para que entendamos que nuestro cuerpo está espiritualizado. Somos una unidad sustancial, nuestro espíritu está corporizado, no puede funcionar sin el cuerpo y nuestro cuerpo está espiritualizado, como he dicho ya. Pues la primera característica de nuestra sexualidad no existe, requiere ser educada. Tiene una ordenación natural, pero hay que descubrirla y hay que incorporarla. Hay que aprender a vivirla. ¿Por qué? Bueno, pues esa falta de integridad que provocó el pecado original lo dificulta. Entonces, imagínense la gravedad de que cuando una persona todavía no ha madurado afectivamente, se le induzca y no conoce el significado nupcial de su cuerpo, de su sexualidad, pues que se le induzca a todo tipo de experiencias, todo tipo de... Ahora mismo, pues aquí por lo menos en Europa, todos los muchachos a partir de 13, 14 años, todos dicen que son bisexuales. ¿Y por qué dicen eso? Pues porque en los centros escolares les han inducido a practicar la sexualidad experimental. Tú tienes que ser feliz, para eso tienes que saber qué es lo que te va y tú experimenta. Claro, es totalmente, es una verdadera corrupción de menores, ¿no? El segundo aspecto de aprender, además de que hay que aprender, claro, y además cómo hay que explicar, ¿no? Esa pedagogía del sentido positivo, bueno, no me voy a meter en eso porque no nos daría tiempo. Pero el segundo aspecto que decía Juan Pablo II es el carácter nupcial de la tendencia sexual humana. Vamos a ver, el Concilio Vaticano II tiene algunas novedades dentro de en la profundización del misterio de Dios y de los hombres, ¿no? Desde la perspectiva de la revelación. Una de ellas, a mi modo de ver muy importante, tengo un artículo sobre eso, precisamente ahí en el mismo apartado donde tengo colgado el libro Marco en el cuerpo, pues también está ese mismo artículo, que es un estudio de antropología teológica, sobre el progreso que ha hecho el Vaticano II en la concepción del matrimonio. De una visión conjuntiva, que no es equivocada, pero es insuficiente, conjuntiva, dos personas que se conjuntan, a una visión comunional. Esa ordenación a la comunión interpersonal es verdaderamente insólita en todo el universo corpóreo y además dándose una peculiaridad que no existe en todo el ámbito animal. El único animal que tiene interés sexual fuera de los momentos de celo es el ser humano. Los demás animales, cuando la hembra no está en celo,
res, que dicen los catalanes, nada de interés. En cambio, cuando el caso del ser humano, no. ¿Por qué? Porque su ordenación sexual, además de orientarse a conjuntarse, a la procreación de los hijos, a educarlos y tal, se ordena de entrada a crear ese clima que pueda facilitar la educación de los hijos, la procreación y educación de los hijos, que es una profunda comunión interpersonal. Y por eso decía Juan Pablo II que es una ordenación nupcial excluyente. Cuando hay verdadero cariño, es excluyente, uno se polariza en una persona y dejan de interesarle las otras. Y además definitiva, para siempre. O sea, es total, una integración total, que es la clave. El tema de la integración es la clave, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado del sexto mandamiento, en la introducción, por lo que presenta es el tema de la donación integral y de la integración de la afectividad para poder realizar esa donación integral. Es el punto clave de la antropología católica, ¿no? Sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, pues ya digo, hay una ordenación nupcial de uno con una y para siempre. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó estando en el confesionario, pues no llevaba muchos años de cura, llevaría 15 años de sacerdote, y me viene una persona que ya se había confesado más veces conmigo, una persona, un caballero, era como un caballero andaluz de estos, tal, un hombre ya de 81 años, y me dice, cuando acaba de confesarse, me dice, don Javier, ¿usted cree que yo soy raro? Y lo miro y le digo, fulano, ¿tú raro de qué? Y me dice, sí, porque mire usted, yo cuando voy por la calle y veo a esas chicas, la mujer cordobesa en España tiene mucha sangre árabe y es una mujer muy bella. Entonces, pues, dice, esas chicas que son muy llamativas a veces, que van tal, no le digo que no, en un movimiento primario, pues que no me llame la atención, pero enseguida es que no me dice nada. Dice, yo en cambio, dice, veo a mi mujer en la ducha y me pongo como una moto, así me lo digo. Y digo, ¿usted cree que soy raro? Digo, no, hombre, no es que sea raro, es que tú has madurado sexualmente, has profundizado, y tú ahora quieres a tu esposa 20 veces más que cuando te casaste. Dice, eso sí que es verdad. Digo, pues eso, ese es el tema, porque es el siguiente punto que decía Juan Pablo II, que la sexualidad humana es al revés que los animales. Los animales, lo biológico condiciona el interés afectivo, mientras que en el caso humano, el cariño es lo que condiciona la atracción física. Me acuerdo cuando estaba escribiendo este libro, solía salir a correr, iba a veces con el que editó, el que luego editó mis libros, que va editando mis libros, que es un empresario, y entonces yo le iba explicando el libro y digo, si no lo entienden, es que lo tengo que explicar mejor. Y cuando le expliqué este aspecto, pues me dice, a la semana siguiente, estábamos haciendo estiramientos en el circuito donde corríamos, y pasó una chica con un perro y lo puso a beber en la fuente de los corredores. Él le llamó la atención, oiga, que puede transmitir cualquier cosa. La chica se indignó y le dijo de todo. Yo me callé y cuando se fue me dice, ¿sabe lo que le digo, don Javier? Que tenía usted razón la semana pasada. Y yo le dije, ¿en qué? ¿A qué te refieres? Dice, sí, que abren la boca y se te quitan las ganas. Es decir, el interés sexual desaparece en cuanto hay una interferencia emocional. Por completo. Y eso es algo totalmente claro. Por eso hoy día uno de los problemas que tiene la gente es que como no profundizan en esa comunión interpersonal, pierden todos. Y claro, si no dejamos que se case y no formamos a la gente, dice el Papa dice que el 95% de las bodas que celebramos son nulas. Y no nos podemos seguir en eso, no podemos seguir indiferentes ante esa realidad, hay que hacer una iniciación cristiana, un catecumenado, para aceptar al matrimonio a gente que realmente se quieran, ¿no? Porque es que si no van a fracasar. Les quedan 3 telediarios, yo no sé si se dice telediario allá en Chile, pero eso, 3 informativos de los medios de comunicación. Entonces, el carácter nupcial de la tendencia sexual humana y la prioridad de lo afectivo sobre lo biológico en la sexualidad humana. La cuarta nota, y vamos acabando, es que el ser humano
tiene una proyección asexual de su condición masculina o femenina. En la amistad y en la solidaridad ejercitamos todos una paternidad, una integración afectiva, sin ningún interés sexual. Y esto, de hecho, todos aprendemos a ser varón o mujer en un ámbito donde no debe haber un interés sexual, por eso el incesto es antinatural, ¿no? Que es el ámbito familiar. Aprendemos a ser varón y mujer en el ámbito familiar. Y esto que decía Freud era completamente equivocado, que sí, es que lo que ha despertado es la libido, el complejo de Edipo, el no sé qué. No, mire usted, no es eso. Es que el ser humano tiene su masculinidad, su feminidad, se desarrollan, aprenden, se educan en el ámbito familiar. Y se puede seguir ejerciendo y madurando en esa condición masculina y femenina con independencia de que uno se case o que uno sea célibe. Jesús decía que hay gente célibe porque no tiene capacidad para casarse. Otros célibes porque las circunstancias de la vida no le han permitido casarse, aunque hubieran deseado. Y otros célibes por el reino de los cielos, como anticipo de lo que será. No olvidemos, que en la otra vida no estaremos casados. Como decía el otro día un conocido, me decía, menos mal, porque él está casado y claro, decía en plan de ironía, ¿no? Pero eso, ¿no estaremos casados en la otra vida, como explicó Jesucristo, ¿no? Porque la sexualidad no forma parte de la plenitud celestial, de la plena realización sexual. Es un instrumento para el amor, pero un instrumento, lo importante es el amor. Y por tanto, un célibe no es un reprimido. Un célibe no tiene por qué ser una persona con un corazón encogido. Y ahí está el tema. Indudablemente, si una persona que ha asumido un compromiso de celibato no ama, no se entrega, no es un verdadero pastor, no es una persona que se abra a la integración, acepte, se enriquezca en el trato con los demás, no vive una fraternidad sacerdotal y una fraternidad con los demás hombres, pues entonces indudablemente va a tener serios problemas en su afectividad sexual porque le falta esa dimensión fundamental. Bueno, esa es la cuarta nota que decía Juan Pablo II, y la quinta es que puesto que estas cuatro notas, el que no es instintiva, sino es una tendencia que hay que educar, el que tiene una orientación nupcial y no momentánea, una ordenación a la comunión interpersonal duradera y para siempre y plena. Tercero, que lo afectivo es lo más condicionante del interés sexual, por encima de lo biológico. Y cuarto, la dimensión asexual de la condición sexuada, masculina o femenina, pues como esas cuatro notas proceden de la espiritualización de nuestro cuerpo, en el plano afectivo y el plano biológico, si no se potencia y no hay una maduración en la espiritualidad de la persona, no puede haber una madurez sexual. O sea, una persona sin vida interior, sin una vida espiritual, no puede, no acabará educando bien su afectividad sexual, no acabará teniendo una profundidad en una comunión interpersonal con su cónyuge, no acabará enriqueciendo, queriendo cada día más a su cónyuge y sintiéndose físicamente más atraído por su cónyuge. Y tercero y cuarto, perdón, no desarrollará esos aspectos asexuales de su masculinidad, dándose en la solidaridad e integrándose en la amistad. O sea que es la vida espiritual, el tener una riqueza espiritual es condición, no es lo único. Yo siempre digo a la gente, mira, no te cases con una persona que no tenga espiritualidad, porque no va a ser capaz de vivir un matrimonio, pero no basta, tienen que darse otras notas, ¿no? Pero no te cases si no la tienes. Y digo, espiritualidad no es religiosidad, que hay mucha gente farisea, mucha gente que se da mucho golpe de pecho, mucha práctica religiosa y de espiritualidad nada. De amar a Dios y amar desinteresadamente al prójimo, nada. Entonces, ojo a esas cuestiones. Bueno, yo me he pasado 5 minutos y por tanto ya interrumpo la exposición para que si hay preguntas poder atenderlas. Muchas gracias, Padre Javier, por su exposición de hoy. Y entonces está la posibilidad de que algún padre, algún diácono
algún hermano laico pueda con toda confianza exponer alguna pregunta o comentario, activando el micrófono. Padre, yo tengo una consulta. Llevando este tema tan interesante de la ideología de género y toda la problemática de la sexualidad que se puede vivir de manera inmadura o incluso pervertida, como usted señaló, ¿qué influencia tiene esto en casos de posesión diabólica y entrando un poquitito más al tema del exorcismo, de la pastoral de la liberación? Porque se dice en ese ámbito que la causa principal es que las personas recurren a esoterismo. Pero también, si usted no ha tratado este tema, es porque a lo mejor también es importante o es muy negativa esa influencia de una vivencia sexual inmadura o distorsionada. Eso puede también provocar de alguna manera que se abra una puerta a la acción extraordinaria del demonio. Me parece una pregunta muy interesante, porque, por una parte, el tratar esta cuestión al principio de nuestro programa es porque quería destacar los dos aspectos más relevantes de la cultura en la que nos movemos y que, por tanto, hay que darle una respuesta y que explica además pues gran parte de las cosas que están sucediendo. ¿Por qué se ha ido apartando tanto la sociedad de Dios? Bueno, porque ha habido una depravación sexual muy importante y claro, eso abre las puertas a otras y otros intereses religiosos. Y va haciendo a la gente, cuando se acerca, se aleja de los sacramentos, se acerca de la vida del espíritu, la va haciendo vulnerable. Además, una vivencia traumática en este orden, cuando como consecuencia de este erotismo que está tan difundido, se tienen experiencias sexuales queridas o padecidas que sean negativas, eso indudablemente tiene un efecto muy grande. Yo siempre pongo el ejemplo de que de la misma manera que puede ser causa de una posesión o de una influencia grave, una opresión grave, el haber sufrido un maleficio, pues un abuso sexual, y cuanto más pequeña es la persona, más tierna es su edad, peor, ¿no? Un abuso sexual es origen, en muchos casos, de posesiones y de influencias muy graves. Es decir, hay personas que dicen, ¿qué le ha pasado a esta persona? Indagas un poquito y esto, me acuerdo un caso de una persona que él ya no era consciente de que hubiera sido abusada, y cuando se empezó a rezar, pues en el paso del tiempo el Señor le mostró, hubo como una regresión al momento en cuestión, ya le dio la gracia para que pudiera, y recordó todo, que era la fuente de su posesión. O sea, sí, indudablemente que en el plano exorcístico, lo mismo que personas que han mantenido relaciones íntimas con gente que está en la brujería, puede haberle afectado muchísimo. De la misma manera, también son fuente de muchos problemas en el ámbito exorcístico los amarres. O sea, una persona que alguien pues quiere retenerlo y sexualmente, y entonces le hace un hechizo. Pues eso puede pues, obnubilidad, convertirlo en un zombie emocional, en otras facetas, una persona normal, pero en el ámbito emocional, y además esa persona, te dice la madre, si es que no la quiere, es que no está enamorado, me lo ha dicho, pero dice que no la puede dejar. Y claro que no la puede dejar, porque está amarrado. O sea, este ámbito es uno de los ámbitos, de los canales, de las puertas que pueden ocasionar pues, ataques preternaturales de los diablos a las personas. Sí, sí. Me he encontrado con muchísimos casos y es muy frecuente y de gente que por un tema de despecho
pues se le ha hecho un amarre, la persona que se ha sentido abandonada, le ha hecho un amarre, le ha hecho un entierro, y le ha destruido la vida, una ruina. Suelen ir muy unidos los demonios de ruina, el Sobo, con con Asmodeo, los demonios de lujuria, su jefe es Asmodeo. Entonces, suelen ir muy unidos. El Sobo es el príncipe, príncipe de los espíritus de ruina, miseria, desolación, desesperanza, de derrumbe, tal. Pues suelen ir muy unidos, curiosamente. Y yo creo que porque son dos cosas que arruinan mucho la vida, ¿no? Cuando una persona pues, tiene problemas en el ámbito familiar, pues hay un obispo aquí, un arzobispo aquí en España, que tiene una charla que se le ha escuchado varias veces, en la que dice que no hay nada que haga sufrir tanto a la gente como los problemas que tenga en su matrimonio, y nada que le ayude a una persona y se sienta más feliz que estar a gusto en su familia. Y dice, pues es claro, no hemos sido criados por amor y para amar. El Gaudium et Spes, el ser humano, es el único ser de la creación que ha sido creado por amor y que no puede realizarse sino en la entrega generosa y desinteresada a los demás. Entonces, si falta, o como decía el Papa en la encíclica sobre el ser humano, ¿no? Sin amor no se puede vivir, ¿no? Decía el Redentor Hominis, ¿no? En esa encíclica, el Cristo Redentor del hombre. Pues sin amor no se puede vivir, ¿no? Si cuando falla este tema, toca uno de los puntos nucleares de la persona. Carmen Luz. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Bien, gracias. Bueno, antes que nada saludar a todos y especialmente a usted, Padre Javier. Hace harto tiempo que lo sigo en sus charlas y sus cursos y siempre me ha admirado mucho la claridad con que expone la verdad y eso me atrae también. Yo tengo ahora una pregunta más bien práctica, dirigida quizá a los agentes pastorales de la pastoral familiar, y es que dado todo lo que usted ha expuesto, y bueno, que es lo que también nosotros hemos ido conociendo a través de la historia y de los años que estamos en la iglesia, todo lo que ha ido sucediendo, y basándome también en la catequesis de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, donde a mí principalmente lo que más me llegó, bueno, obviamente que asociado a la encíclica de Pablo VI, la Humane Vitae, pero lo que principalmente me llegó, yo dije, bueno, aquí está la clave para poder aplicar todo lo que la Iglesia enseña, que es fundamental para que los matrimonios sean lo que son, o puedan llegar a ser lo que tienen que ser. Y era que lo principal es la conversión, es decir, como obviamente el matrimonio tiene que ser 3 y no 2, tiene que haber una unión a Dios. Pero, y aquí está mi pregunta, la realidad que vivimos es casi opuesta. O sea, cuesta, yo creo que es como encontrar una aguja en un pajar, un matrimonio de 3. Entonces, eso, yo le quería pedir si nos podía ayudar, cómo nosotros dentro de estas pastorales, los que tenemos que enseñar o trabajar en la enseñanza de la verdad, en las catequesis matrimoniales, a ver, si no tenemos en el fondo la base, es como que me siento como que hay que aplicar una receta y no tengo los ingredientes. Es como, no sé si me explico bien. Sí, sí. Eso, esa es mi pregunta, padre. Muchas gracias. Pues lo he apuntado, pero muy rápidamente, porque ya se me iba el tiempo, en la última de las notas personalistas de la sexualidad. Es imposible que una persona que no tiene espiritualidad, pueda vivir esas actitudes personalistas que requiere esa comunión interpersonal profunda que es el matrimonio. Entonces, claro, lo que hay que mostrarle a la gente en que uno no es capaz de educar su afectividad si no está unido a Dios. Que esto que dice tanto Francisco tiene una carta, exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, que en el capítulo 2 dice que el gran enemigo de la espiritualidad actual
Es el gnosticismo, pensar que el cuerpo es una cuestión secundaria, y el pelagianismo, pensar que me puedo salvar con mis fuerzas. Esto de la autoayuda. Sea usted positivo. Y siempre la gente me dice, joder, ya me gustaría a mí ser positivo, pero ¿cómo soy positivo? Porque no me sale, ¿no? O sea, es imposible que salga de ti si no... en cambio, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, si nos reunimos en el nombre, es lo que hay que hacerles ver a la gente. Esa frase del capítulo 15 de la carta del Evangelio de San Juan, del sermón de la última cena, cuando Jesús les dice, sin mí no podéis hacer nada. El sarmiento que no está unido a la vid no puede dar fruto. Yo soy el camino, yo soy el amor. ¿Cómo vais a ser capaces de amar de verdad? Seréis capaces de estar enamorados una temporadita, pero como dicen en Sevilla, hay una sevillana que dice, el amor es un viento que igual viene y se va. Y si me enamoro algún día, yo me desamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. ¡Ole! Entonces, pues no, eso no es, ¿no? O sea, eso es el amor romántico, el amor sentimental. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más allá, mucho más profundo. Estamos hablando de lo que decía el Papa el otro día, permaneced en mi amor, la permanencia, que o está espiritualizado, y eso es lo que a la gente no se cree. La experiencia del enamoramiento es tan intensa, enamoramiento psíquico, es tan intensa que uno piensa que eso va a ser capaz de vencer todo. Y no, lo que hay que explicarles es que eso que dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, que el amor es comprensivo, que el amor está... Mentira, si no es la caridad, si no es el amor integrado en el espíritu. Y que sin mí no podéis hacer nada. Y es lo que, por eso, claro, yo digo que sin un catecumenado matrimonial no caben matrimonios duraderos. Es imposible. Lo que cabe es lo que tenemos ahora mismo. Aquí en España, el 60% de las parejas que casamos, el 60%, en menos de 5 años ya se han divorciado. En España. Nos lo dijo el vicario el otro día, que venía de una reunión de todos los vicarios episcopales de España, que estaban muy preocupados. Decía, vamos a ver, se casa el 18% por la Iglesia, el 18% de las parejas españolas. Pues de ese 18%, que ya está, hay una criba importante, pues el 60%, más de la mitad, se divorcian en menos de 5 años. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no puede haber permanencia. ¿Por qué no? Porque el amor es aceptar al otro y es entregarse al otro. Yo te acepto como cónyuge y me entrego a ti y me comprometo a serte fiel. Si no, ¿cómo me voy a comprometer si no tengo? Nadie da lo que no tiene. Yo siempre en antropología teológica siempre digo a mis alumnos que hay un principio básico de la antropología, que es que donde no hay mata, no hay patata. De donde no hay, no se puede sacar. Si no hay esa espiritualidad, es imposible que la persona eduque y forme, integre su sexualidad. Segundo, es imposible que pueda profundizar, si irá picoteando, será un picaflor que nunca será capaz de ser fiel. Tercero, no será capaz de enamorarse, entonces estará atraído y cada día necesitará más dosis de cosas raras para cada vez menos satisfacción sexual, ¿no? Y por eso acaban en todas estas cosas de la pornografía y en estas cosas rarísimas y tal. Luego, no será capaz de vivir una amistad auténtica ni una donación solidaria, ni en su trabajo, ni en sus relaciones sociales, será una persona interesada y cuando no tiene espiritualidad. Es imposible. Donde no hay mata, no hay patata, porque la fuente de esas actitudes de la condición de la masculinidad y la feminidad está en el espíritu, en nuestra dimensión espiritual. El que no la cultiva, el que no está unido a Cristo, pues no va a ningún sitio. No recorre ni 3 cuadras. Y la última pregunta, parece que Sadi Maureira desactivó el audio y recordamos que igual si siguen preguntas se pueden anotar, enviarlas al padre y las podemos dejar para la siguiente sesión. Sadi, adelante. Muy bien. Sí, padre, buenos días. Un gusto estar aquí en su presencia. Soy diácono y quería hacerle la siguiente consulta. Usted comentó que hoy en día con la ideología de género, con estas prácticas que se han generado a través de este orden mundial, estamos viviendo una situación
en que el mal está predominando en su máxima expresión, probablemente. Sí. Y por otro lado, tenemos una iglesia alicaída con todos los problemas que ha tenido a nivel mundial esta crisis. Entonces, es casi como una situación apocalíptica en que uno empieza a preguntarse, bueno, y uno como persona natural y como parte también de esta iglesia, ¿cuál es el desafío? Porque muchas veces se hablaba que el bastión moral y ético que tenía la sociedad estaba radicado en la iglesia. Y hoy en día eso, por las distintas circunstancias, está en una expresión mínima. Entonces, ¿qué desafíos ve usted de cómo poder esto contrarrestarlo en el tiempo? Pues la nueva evangelización. Y vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, la tierra, los hombres se pudren. He explicado en la primera charla ese proceso de cuando el mal ejemplo, cuando se apaga, se mundaniza la jerarquía, y entonces, con honrosísimas excepciones, ¿no? Que Cristo dijo que no abandonaría, que no nos dejaría huérfanos. Pero se ha habido, y eso ha dado lugar a toda esa creciente apostasía que ha acabado en lo que explicábamos el día pasado, esa pérdida de la fe, el racionalismo, y ha acabado en esa degradación moral. Ante eso, ¿qué hace falta? Pues darnos cuenta cuál es la causa, la pérdida del vigor cristiano, del amor a Dios. Tengo que has perdido el fervor de la primera caridad. Hay que recuperar esa nueva evangelización. Juan Pablo II decía que tenía que ser nueva en su ardor, que es lo más importante, para que encuentre los nuevos métodos, las nuevas expresiones y las nuevas proyecciones para transmitir la fe, ¿no? Pero tiene que haber ese ardor. Yo siempre pongo el ejemplo de había un biólogo en España, se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, que era un hombre que hacía programas sobre los animales, y entonces era un hombre que tenía tal capacidad de transmisión, le gustaba tanto su profesión, que lo que hablara del animal que hablara, te acababas convencido que aquello era lo mejor del mundo. Yo me acuerdo de un programa que hizo sobre el escarabajo pelotero, y uno acababa pensando, que es un animal muy asquerosito, ¿no? Y uno acababa pensando pues, que aquello era lo más grande del mundo, ¿no? Bueno, pues cuando uno de verdad está encendido, uno transmite, y esa es la cuestión. Hoy día, cuando en una parroquia hay vida espiritual, eso se difunde, los feligreses lo transmiten. Cuando un sacerdote o un diácono, un ministro, tiene interioridad, y que es que habla de Dios y se lleva de calle a la gente, porque yo siempre se lo digo a mis hermanos, cuando estamos predicando y a veces nos dedicamos a hablar de tonterías, hacer el experimento, hablar en un momento dado de Jesucristo, veréis cómo la gente pega un respingo y empieza a atenderos, y empieza a escucharos, porque la gente está deseosa, tiene hambre de Dios, los que tienen ese hambre. Pero habrá gente que no, pero bueno, esos normalmente van desapareciendo de las iglesias, ¿no? Entonces, la clave es esa, es la nueva evangelización. Nueva en su ardor, en sus métodos, sus expresiones, sus proyecciones. De eso hablé en la charla introductoria un poquito, y hablaremos en las clases sucesivas, explicando además que la recuperación del ministerio de sanación y de liberación es parte esencial pero claro, ¿qué ministerio de liberación y de sanación vamos a recuperar si no creemos en los milagros? Como he dicho en la charla anterior. ¿Cómo vamos a pensar que usted, que es diácono, o yo, que soy presbítero, imponiendo las manos, que somos Cristo cuando le imponemos, que vamos a sanar a alguien? Pues no lo haremos. Entonces, pues claro, y la gente cuando ve el milagro, caramba, se remueve como pasaba en los tiempos del Señor. Es que no podemos pensar que eso es una cosa relegada a los orígenes de la Iglesia y que luego, no, si esa es la evangelización que hizo Jesucristo. Lo mismo, ¿cómo vamos a expulsar, a hacer liberación, expulsar demonios, arrojar demonios en el nombre de Cristo?
o mandar al exorcista diocesano, o hacer liberación, porque hay muchas cosas que no requieren el exorcista, ¿no? Primeros auxilios. ¿Cómo lo vamos a hacer si no creemos en el demonio? Y claro, cuando una persona, una familia, tiene problemas de ataques preternaturales y tú se los resuelves, esa persona empieza a interesar, a decir, mira, a mí no me cuentes historias. Aquí en la casa había unos ruidos rarísimos, había muertos funcionando, se han encauzado, se han ido y nos han dejado en paz. O han dejado de pasar fenómenos preternaturales. O nuestro hijo que tenía tal problema ha dejado de padecer estas cosas. Entonces, pues eso a la gente es que la gente necesita ver. Y Cristo por eso, porque somos humanos, es que no somos ángeles. Cristo, además de anunciar el amor de Dios que nos perdona los pecados y que había enviado a su Hijo a perdonar los pecados, a alcanzarnos el perdón de los pecados, que es el don del Espíritu Santo, pues además de eso, Cristo lo acreditaba con signos visibles, con sanaciones y con liberaciones, porque se adaptó, Dios ha tenido esa misericordia de adaptarse a la manera de conocer y de entender y de sentir el ser humano, que no somos espíritus, como dicen estos teólogos de la ideología de género. Somos cuerpo, además de ser espíritu. Entonces, nuestro espíritu necesita de los signos visibles. Entonces, hace falta una nueva evangelización. Sobre eso, precisamente, pues, tengo un libro que voy a sacar ahora, que se llama eso, la BBCC, Lastre de la Nueva Evangelización, explicando por qué ha pasado lo que ha pasado y cuáles han sido las reacciones tímidas que no han llegado a cuajar y cuál es la reacción que tenemos que hacer, que es volver a predicar el Evangelio de Jesucristo, recuperar el estilo de Jesucristo, el método pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos, nos reunimos los curas y empezamos a ver, pastoral de no sé qué, no sé cuánto. Yo siempre digo, con mucha ironía, con mucho colmillo, digo, bueno, ¿y el método de Cristo cuál es en todo esto? Por si nos puede sugerir algo. Y ya algunos se ponen, ¿cómo? ¿Estás queriendo decir que esto? No, yo digo, si esto se casa con el método de Jesucristo. Pues claro, o sea, me acuerdo una vez que vino a la reunión arciprestal el encargado de pastoral de la salud. Y después de toda su charla y tal, le digo, oye, y no nos has hablado de la imposición de las manos. Porque Cristo dijo que los que crean sanarán a la gente poniéndoles manos. ¿Tú crees en que podemos sanar a alguien? Hombre, es que de esto no nos han hablado en el seminario. Digo, ya lo sé, por eso te estoy preguntando. Porque es que o recuperamos el Evangelio de Cristo, el método pastoral de Jesucristo, o si no, pues no vamos a vender una escoba, que dicen acá. No sé si allá se dice lo mismo. No sé si le he respondido. No sé si le he respondido. Padre. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Padre Javier. Gracias también de parte de todos los asistentes por esta segunda sesión del curso. Las preguntas que hayan quedado, bueno, a mi correo y se las hacemos llegar al Padre. Y bueno, en honor al tiempo ya vamos cerrando. No sé si el Padre Raimundo quiere decir algo. Si no, le pedimos al Padre Clover, vicario pastoral, que termine con la oración final. De Monseñor también, de parte de Monseñor, muchas gracias. Él también tuvo que retirarse, pero va a ver la grabación. Muy bien. Era solo agradecerle una vez más, Padre Javier, y si fuera posible que nos indicara, al menos, o mencionara cuál es el título de la clase del próximo sábado, sería... Sanación y liberación en el ministerio de Cristo, de los apóstoles y de la primitiva iglesia. Muchísimas gracias. Entonces ahora el Padre Clover, como vicario pastoral de la diócesis de Villarrica, nos va a ayudar con el saludo final y la oración. A ver, Padre, tiene que activar el audio, Padre. A ver. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bien. Muy agradecidos del Padre Javier, su gentileza, su tiempo, su sabiduría. Y haciendo un poquito eco a la pregunta que hacía el diácono, solo quiero recordar el documento para el clero de la Iglesia del año pasado, que sacó el Vaticano, la conversión pastoral, que también es un tema
tremendamente sí. importante, ¿no es cierto? Hay que recordar que Cristo, cuando inicia su ministerio público, llama a la conversión, es decir, conviértanse y crean en la buena nueva, en el Evangelio. Así que queremos pedirle al Señor eso en este tiempo que estamos viviendo, tiempo hermoso, ¿no es cierto?, de grandes desafíos, grandes oportunidades para la Iglesia, que nos conceda el don de la conversión a los sacerdotes, en primer lugar, y también a quienes participan y colaboran de manera más estrecha en la Iglesia, ¿no es cierto? La tarea comienza por nosotros, o sea, si nosotros no nos convertimos, todo va a quedar solo en palabras. ¿Verdad, Padre Javier? Así Sí, es. verdad es. Pedimos al Señor entonces su gracia, su misericordia infinita sobre nosotros, que somos frágiles instrumentos humanos, que tratamos y nos esforzamos por servirle dentro de nuestras limitaciones, de nuestras incapacidades. Sin embargo, nuestra confianza está puesta en Él. A Él, el Señor, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Muchas gracias, Padre. Si nos da la Gracias. bendición, Padre, Bien, en el nombre de nuestra diócesis, que nos ha dado esta oportunidad, de nuestro obispo, que ahora tuvo que irse a una misa, pedimos al Señor que les bendiga a todos ustedes, en su trabajo, en sus tareas, en su familia, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. muchas gracias. Buena Gracias, semana, Padre muchas Javier. gracias. Igualmente. Muchas gracias. Padre Javier y a todos. Adiós. Gracias, Padre Padre. Gardo, compañero. Chao. Segundo.